Shalom, amados, buenos días. Vamos a iniciar un pequeño sidur más de la Parashá Vayera. Tenemos un relato en el Midrash acerca de la visita de los ángeles a Abraham. Un relato que explica un poquito más allá de lo que dice la Torá en el libro de Bereshit de manera normal. Está la historia, está muy reducida. El Midrash le da una interpretación más arriba al nivel Drash, y al nivel Remes nos da la pista de lo que estaba ocurriendo en la vida del patriarca Abraham. Muy bien, como la Torá evade algunas cosas, ¿sí? Por alguna razón está sintetizada. Por ejemplo, no menciona cómo se llamaba la esposa de Lot, pero el Midrash sí lo menciona. Y después del Midrash, cuando va uno al Zohar, nos dice el siguiente nivel. Entonces lo podemos entender de esa manera. La Biblia nos cuenta una historia. El Midrash nos revela el remes, ¿sí?, de esa historia. Es decir, va más profundo. Y el Zohar nos da el Sod, el nivel Sod. Ahora, yo no soy un especialista en el hebreo, ¿sí? Yo no explico el Zohar. Yo lo que hago es una fusión de los conceptos que nos da la Torá, el Midrash, el Zohar y el Talmud. Para quien no lo sepa, el Talmud se compone de alrededor de 16,000 páginas. 16,000 páginas componen el Talmud, que hablan acerca de biología, de matemáticas, de psicología, de astronomía. Es un tratado de sabiduría, de mucha sabiduría, de una sabiduría de un alto nivel. Pero nos dice el porqué de las cosas. Cuando vamos al Sod, que nos revela el Zohar, que es el alma de la Torá, nos dice el de dónde surgieron. Uno es el porqué y el otro es de dónde surgió esto. Estos niveles que se encuentran en el sistema Pardes, de los 4 niveles de comprensión de la Torá, no solamente ocurren a nivel literatura cuando leemos, ocurren a nivel creación. Todas las cosas van teniendo una etapa de formación. Por eso es que la Torá es la semilla, ¿sí?, y a la vez es el fruto. Es las dos cosas, ¿sí? Nosotros somos como un fruto y dentro de nosotros hay una semilla. Está la explicación de cómo somos a nivel genoma, en la sangre, ¿sí?, en el código genético que tiene la sangre, la información de cómo somos en nuestro aspecto físico. Pero la información de quiénes somos y de dónde venimos está en el alma. Entonces da cuenta que es exactamente estas etapas o estos niveles no solamente son cuando leemos, es un diseño, ¿sí?, y están y aparecen en todo el universo. Así es de que tal vez cuando nosotros vemos una galaxia estamos viendo la cáscara, cuando vemos un sistema solar estamos viendo la sangre, y cuando vemos al ser humano en un planeta estamos viendo la semilla, posiblemente. Bien, este razonamiento no es un tipo de filosofía, ¿sí? No es un tipo de filosofía,
estamos tratando de entender la Torah, estamos aprendiendo Torah, ¿sí? Dice Bereshit 2.7, en el Génesis 2.7, dice que Abraham se le apareció a Shem, ¿sí? Es decir, el Creador se le apareció a Abraham, o así lo menciona. Pero se presenta como el Lión, ¿sí? Es uno de los nombres del Creador, el Lión. Y después, en la visita de los ángeles, se presenta como el Shaddai, es decir, como el Todopoderoso. De alguna manera, el Creador está utilizando este sistema de menos a más. En este caso, en su presencia, lo hace a través de su poder, de su manifestación. Es una emanación del Creador cada uno de los nombres, desde el más alto nivel, que es la presentación de Yud-He Vay-He, ¿sí? El Shaddai Todopoderoso, estamos hablando de Yud-He Vay-He, mientras que el Elión corresponde a los niveles inferiores de la creación. Así exactamente como el alma de Abraham fue de menos a más, teniendo una configuración en su alma hacia arriba, completándose sus 5 niveles de alma con la letra G, cuando llega a su máxima expresión, un alma completa que está preparada para conocer a su Creador, es entonces cuando la Torah dice que Hashem le llama amigo de Dios, ¿sí? Así le llama, amigo de Dios. Vamos a leer una parte de lo que habla el Midrash acerca de la vida de Abraham. Hacía 3 días que Abraham se había circuncidado. El tercer día la debilidad generalmente llega a su apogeo y los dolores son más fuertes, pero la mente de Abraham no estaba ocupada en su dolor, sino en la ansiedad mental. ¿Cómo es que nadie me visita hace días?, pensó. ¿Acaso los invitados se abstienen de venir ahora que estoy circuncidado? Profundamente preocupado de que no tendría visitantes, Abraham envió a su sirviente Eliezer a buscar peregrinos, pero este regresó solo. Abraham mismo se sentó frente a su tienda para ver si encontraba un transeúnte. Recuerde que está el patriarca, ¿sí? Está reconocido en los escritos tanto de la Torá como del Midrash, el Talmud y todos los escritos, como un ser muy generoso, ¿sí? A partir de su hospitalidad, ¿sí? De su generosidad, esa alma venía a servir, venía a otorgarle algo bueno a este mundo. Es por eso que todo ser humano está llamado a ser como el patriarca Abraham, hospitalario y generoso. El calor del día era casi insoportable, y Hashem había traído un poco del calor sofocante del Geinom a este mundo por consideración hacia Abraham, diciendo: el aire caliente calmará la molestia de su herida y al mismo tiempo evitará que espere invitados. Pues cuando el clima es cálido nadie transita por los caminos, pero al ver la angustia de Abraham por no cumplir con su habitual hospitalidad, Hashem se dirigió a los ángeles y dijo: nosotros mismos visitaremos a Abraham. Nos damos cuenta cómo el Creador mismo le dice a los ángeles, pero aquí viene algo extraño, le dice a los ángeles: nosotros mismos visitaremos a Abraham. El propósito de esta visita era doble: visitar a un hombre enfermo y al mismo tiempo una oportunidad para que Abraham desplegara su oportunidad de ser hospitalario. Como vemos aquí, el mismo Creador dice: bajemos nosotros a visitarlo. Cuando leemos la Torá en el Génesis, dice que aparecieron 3 hombres, ¿sí? Estos 3 hombres eran ángeles. Estos ángeles
eran la representación de las esencias puras del Creador. Eran todas las esencias, todas las letras hebreas, todo lo que le llaman poderes, o la ciencia le llama la energía oscura y todas estas fuerzas nucleares que existen, no es otra cosa que una emanación del Creador, ¿sí? Que están ahí para servir. Por eso el universo es perfecto, porque Él está emanando vida. Y por eso tenemos esa metáfora o esa representación o esa correspondencia de el sol, como la letra Aleph. El sol representa a la conciencia divina, porque cuando usted mira al sol únicamente está brillando, está otorgando, está ofreciendo luz, ¿sí? Está en el árbol de la vida, situada en el centro, porque el árbol de la vida es el alma humana. Entonces está más o menos a la altura del corazón, como debe de estar el ser humano, emitiendo o irradiando luz, es decir, las virtudes del Creador. No crea que el amor es lo máximo y lo que el ser humano tiene que ofrecer al mundo. Es así, pero nuestra alma está formada de midot. Cuando dice el judaísmo que nuestra alma está compuesta por letras hebreas, no es que mi alma sea una Hei, una Yud o una Aleph, ¿sí? Yo he dicho que todas las letras hebreas son en sus diferentes niveles, en sus diferentes aspectos, son también virtudes, son esencias de Dios, ¿sí? Es por eso que usted va a encontrar en la Torá incluso hablar del ángel de la muerte, ¿sí? ¿Cómo es que hay un ángel para la muerte? ¿Sí? Yo he dicho que el agua es un ángel. En la tierra, el agua, en ese estado líquido en el que lo conocemos, es un ángel materializado, ¿sí? Y es el agua. Igual que el Hashim, que es una letra que representa el fuego, en la tierra es un ángel materializado. Es la esencia, pues, de un ángel. Cuando se presentan estos ángeles delante de Abraham, ¿sí? Se materializaron. Los nombres de estos tres ángeles, ponga la atención porque esto no viene en la Biblia, es Mijael, Gabriel y Rafael. Mijael, Gabriel y Rafael eran tres esencias, eran ángeles que contenían tres esencias y que se habían materializado, porque usted va a ver ahí que dice que comieron, ¿sí? Era un cuerpo físico, ¿sí? Con un alma, una esencia que contenía una virtud dentro. Así es de que en los niveles de la creación, después del hombre están los ángeles y después las almas y después el mundo de donde surge todo, ¿sí? Por eso dice la Escritura que dice que del hombre lo hizo un poco menor a los ángeles. Cuando habla de esto, está diciendo que un poco menor en el aspecto físico, porque en realidad el alma del ser humano es mucho mayor que un ángel. ¿Por qué? Porque ya he dicho que los ángeles no tienen libre albedrío. Hay un lugar en donde adquieren libre albedrío y se convierten en querub, en tronos, en potestades, en autoridades muy elevadas. Esto ya lo he explicado con las estrellas, ¿sí? Con las estrellas. De acuerdo al tamaño de la estrella es el alma de este ángel, de esta estrella. Del tamaño de esa estrella depende el alma que esté dentro. Depende el tamaño del alma, es la irradiación y el alcance que tiene. Es una vasija, pues. Mientras más grande es la estrella, más grande es el alma, más grande es la vasija, ¿sí? Entonces ellas no tienen
el albedrío de subir y bajar, ¿sí? Más bien de bajar, sí, de subir no. Y el ser humano sí tiene esa capacidad de subir de nivel. Esto cuando lo hace, cuando en su mente entiende y quiere conocer al Creador. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, alguna porción del Zohar, aunque no la entendamos, nos dicen los sabios, ¿sí? Nos dicen los sabios que vemos una porción que está en el hebreo, aquí tiene la fonética y tiene la letra en español. Estas letras que aparecen en arameo, el Zohar está escrito en arameo, ¿sí? Y para que me explique un poquito mejor, el arameo y el hebreo comparten el mismo alefato, es decir, las mismas letras hebreas. Y en su interpretación, en su lenguaje, tienen una fonética que difiere. Esa es nada más la diferencia entre el hebreo y el arameo. Bien, el Zohar está escrito en arameo. Cuando nosotros escaneamos con nuestra mirada una porción del Zohar, aunque no entendamos nada, es como un código que nuestra alma está leyendo. Es un código de barras que nuestra alma está interpretando, ¿sí? A eso en la Kabbalah se llama una irradiación de luz. Cuando leemos una porción del Zohar, nuestra alma está recibiendo una irradiación de luz, ¿sí? Si la Torah es un organismo vivo, esta es una luz que tiene acceso a nuestra alma a través de la ventana de nuestros ojos. Bien, entonces vemos cómo el ser humano se puede alimentar de esta luz del Creador, que es sabiduría, que es inteligencia, que es una emanación de todo tipo de virtudes, incluso de colores, porque el Zohar explica que cada uno de estos ángeles tenía un color, ¿sí? Pero hay colores que se nos escapan de nuestros ojos, que no alcanzamos a ver, es decir, hay colores que no ven nuestros ojos. El hecho de que los 7 colores básicos compongan la luz no quiere decir que eso lo es todo, ¿sí? Por lo menos en la creación del Todopoderoso, pues no está limitado, ¿sí? Él no tiene límites en ninguna parte, no sabemos dónde empieza y dónde termina. Y eso es únicamente en la creación. Imagínense en lo que no podemos ver. ¿Bien? Entonces, lo que quiero decir, cuando los ángeles visitaron a Abraham, también nos está ayudando a entender que puede un ser humano, ¿sí?, bajar al mundo, adquirir un cuerpo y tener una luz dentro de él, un alma que viene directamente del cielo, que no bajó del árbol del conocimiento del bien y el mal, y que no pertenece al nivel del árbol de la vida como nosotros lo conocemos o lo entendemos, sino viene de la Ein Sof, del infinito, ¿sí? Una luz mucho más pura, por decirlo así, mucho más pura, por no decir elevada o alguna otra expresión, un alma pura. Bien, entonces puede bajar el alma del Creador en un ser humano al mundo, cosa que hay todavía una diferencia de creencias en cuanto a esto, porque los que creemos en Yahshua como el Melech HaMashiach, entendemos que eso ocurrió. Si ocurrió, y esto nos lo está enseñando el Zohar y nos lo está enseñando el Midrash, entonces es posible que haya venido hace 2000 años. Por lo menos para mí así es. Es posible, es cierto que esto ocurrió. Pero bueno, ese es otro tema. Estos ángeles se materializaron, comieron con Abraham y le dieron la oportunidad de seguir desplegando esa virtud de ser hospitalario y el propósito de anunciarle que iba a ser padre, que iba a tener un hijo, que iba a tener descendencia. Pero usted vea que esta noticia de que iba a ser padre
fue después de la circuncisión, ¿sí? La circuncisión representa algo muy importante en el concepto judío, en este pueblo que ha guardado este precepto desde el tiempo de Abraham, o sea, hace ya muchos años. Y también quiero mencionar que Miguel, Gabriel y Rafael, estos tres ángeles que bajaron a visitar al patriarca Abraham, la inicial la primer letra del nombre de cada uno de ellos, que sería la Mem, la Gimel y la Resh, haciendo un acróstico, ¿sí? Lo voy a escribir, ¿sí? Sería la Mem, la Resh y la Gimel, ¿sí? Con esas letras formamos la palabra Magen, que significa escudo. ¿Cuál es la Magen? Pues el símbolo de Israel, ¿sí? El símbolo de Israel. Una estrella es una Magen, por eso le llaman Magen David, por eso se le llama escudo. Pero cuando vemos que las letras hebreas nos llevan a los nombres de tres ángeles, por lo menos uno de ellos, que es el ángel Rafael, el ángel Refuael, el ángel de la salud, que contiene la esencia de la sanidad física, ¿sí? Una vez que esa esencia está en un cuerpo, este cuerpo no permite la presencia de nada impuro, es decir, las enfermedades a nivel microscópico son entidades espirituales, ¿sí? Son energías negativas que se manifiestan en forma de cáncer, de organismos tan pequeños llamados virus que provocan enfermedades. Entonces la esencia de este ángel Refuael, que es Rafael, provoca la sanidad, no permite, es como un sistema inmunológico, no a nivel humano, a nivel celestial, ¿sí? Por eso se le llama la Magen David, ¿sí? Pero eso es lo que es un escudo protector. No está hablando de un símbolo que tiene las cualidades de fungir como un amuleto. No es así, no es un amuleto. No tiene nada que ver con lo satánico y esotérico, porque dicen que tiene 6 picos y por lo tanto es el 666 y no sé qué cosa. Ya vemos que no, que el origen de la Magen David no es más que la esencia de ángeles, que a su vez son esencias del Todopoderoso, son emanaciones del Creador. Nosotros vemos en la historia de Abraham a 3 seres celestiales que se materializaron, pero en realidad ellos pertenecen a otra dimensión y de esa manera van desapareciendo, ¿sí? Se van convirtiendo en otra cosa hasta que fueron hombres, después son letras, después son esencias y en un momento dado es una emanación de Dios. Y como es una emanación de Dios, entonces es el Creador mismo, así como lo explicamos en el ¿cómo se llama? En el arco iris, perdón. Así como lo explicamos en el arco iris, ¿sí? Que el arco iris es una luz, que es Dios, cuando se subdivide en un prisma o cualquier otra figura geométrica de cristal, se subdivide en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vemos que la luz tiene una difracción y se convierte en 7. Pero sigue siendo Dios. Entonces Dios son letras y las letras a su vez se van subdividiendo. Ese es el proceso de la creación también en el mundo. Este es el sistema Pardes, ¿sí? El sistema Pardes es al revés, es como si miráramos de regreso, ¿sí? Va subiendo de nivel hasta que llegamos al Sol, ¿sí? Es del nivel simple al nivel Sol. Vamos a encontrar la unidad de esa luz.
Esta luz es la misma que aparece en el Zohar en forma de letras. Por eso explicaba esto de escanear el Zohar y de recibir en nuestra alma esa irradiación de luz, ¿sí? Nosotros vemos el Zohar y no entendemos porque estamos ante la presencia de un código tremendo. Está un poquito lejos, haga de cuenta que este es nuestro ojo que está observando las letras, que es una radiación que viene del Creador. Por eso cuando vemos nosotros el Zohar, tal vez no lo entendemos, no entendemos mucho el idioma, pero estamos teniendo una conexión en nuestra alma. Así como en una meditación, cuando nosotros hacemos una meditación con letras sagradas, nuestra mente se está conectando vía onda mental, ¿sí?, en la esencia más pura, con la esencia del Creador. Entonces vemos que no estamos hablando de nada esotérico, nada metafísico. Simplemente estamos tratando de entender y de conocer estas virtudes del Creador que se desaparecen ante nuestros ojos, ¿sí?, que no las podemos tocar con las manos, pero que existen. Inteligencias, virtudes, esencias, emanaciones del Todopoderoso, para que nosotros no andemos a ciegas, sino que vayamos en un camino, ¿sí?, en un camino de luz que nos va a llevar hasta su presencia, ¿sí? Entonces vemos cómo estos ángeles que se han materializado se presentan entre Abraham y le dan una promesa. Después esa promesa de tener un hijo, pues no solamente fue para Sara, ¿sí? Es que Sara tuvo un hijo y fue un milagro, bueno, pero ¿qué representaría también a futuro? A futuro representa este nacimiento de Isaac, ¿sí? Representa lo que dice Isaías 66:8. Vamos a ver lo que dice el profeta Isaías. Que es algo que todos hemos visto, bueno, por lo menos nuestra generación ha visto algo tremendo, ¿sí? Dice Isaías 66:8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esta es la profecía del nacimiento de la nación de Israel. Dice, la tierra dará a luz. Yo he dicho que cuando el Zohar habla de la tierra, se refiere al cuerpo humano, de donde fue tomado el cuerpo, es decir, del polvo de la tierra. Entonces la tierra no significa exactamente el mundo, ¿sí? También significa al cuerpo y también significa el mundo. Entonces cuando da a luz el planeta, da a luz una nación llamada Israel, que se fundó en 1948. Este es el parto de una mujer que parecía olvidada por Dios. Una mujer que después de 80, 90 años no había podido tener un hijo. Fíjese la metáfora que nos está enseñando aquí la Torá a través de la vida de Sara. Porque Israel no fue nación desde la destrucción del primer templo, ¿sí? El primer templo en el año 608 más o menos, antes de la era común, por Nebuchadnezzar, por Nabucodonosor, este rey de Babilonia que destruyó el primer templo. Entonces, la metáfora es que después de ese tiempo, en 1948 surge la nación. Después de mucho tiempo esta tierra, ¿sí?, le habla tierra a la mujer, a Sara, al mundo como un aspecto femenino, es recordada por el Creador y se cumple la promesa. En Sara era una edad muy avanzada. En la nación de Israel fue mucho tiempo, ¿sí me explico? Fueron algunos miles de años
que tardaron en volver a ser nación, por lo menos unos 3000 años, más o menos, para que se volviera a erigir como nación Israel. Entonces vemos cómo el Creador siempre ha cumplido sus promesas, cómo ha utilizado mecanismos, cómo ha hecho todo un proceso de creación inteligente a su manera, utilizando metáforas, historias, utilizando personas, utilizando naciones. Pero todo tiene un propósito, todo tiene un origen, y es lo que tratamos de enseñar en este canal de Kabbalah Yeshua, porque la luz del Creador está siendo emitida, está llegando al mundo. El maestro Yeshua les dijo a su gente que la luz había venido al mundo. Dice, y vosotros sois la luz del mundo, refiriéndose a que no solamente Él venía del cielo a otorgar esa luz, sino que esa luz llegaba y era como una semilla, era sembrada en una tierra que es el cuerpo, el ser humano, para después germinar, después abrirse, ¿sí? Y ser expandida, igual como lo mostramos aquí con la luz que descubrió Isaac Newton. Esta letra que representa al fuego, ¿sí? Al elemento fuego, que también representa al Mesías, y vamos a explicar por qué, está formada por una Zain, por una Yud y por una Bab. ¿Sí? La letra Zain es la séptima. Entonces tenemos que la letra Shin está formada por 3 letras hebreas: Zain, Yud, Bab. Y cuando escribimos esas 3, nos dan una palabra, Shib. Esta palabra en hebreo significa luz, ¿sí? Entonces vemos por qué la letra Mem se aplica a Melech HaMashiach, al Rey Mesías. Pero esto no lo dice ninguna denominación. Esto no surgió en una iglesia católica, cristiana, etc. No surgió de ahí. Esto es un concepto meramente judío, ¿sí? El Mesías representa a esos niveles de entendimiento. El Mesías en el judaísmo es el más alto nivel de inteligencia. Y en la Kabbalah, la letra Shin resulta, ¿sí? Resulta tener un profundo aspecto, ¿sí? Vamos a hacer 3 palos, ¿sí? Y ahí tenemos las 3 letras, pero que representan a Keter, Jokma y Binah. La Ba está en medio, y este sería el mundo, ¿sí? Entonces, por eso la Bab es la conexión entre el mundo superior y el mundo inferior. La Bab es la 6ª letra, representa al 6º día de la creación. Nosotros fuimos creados el 6º día de la creación. Entonces, este Mesías, que es la luz, está dentro de nosotros. Somos los seres humanos. Solamente necesitamos ser curiosos y preguntarnos acerca de la vida, preguntarle al Creador. Esto es un método o un consejo que yo le puedo dar a todos ustedes que nos escuchan y nos siguen en este canal de Kabbalah Yeshua. Hay un método para ser sabio e inteligente. ¿Cuál es? Preguntarle a Dios. Si usted no tiene a su alma hermana, es decir, si la persona con la que vive, su esposo, su esposa, su novio, su novia,
no tiene nada que ver con esto, no le gustan las raíces hebreas, no le gusta la religión, no quiere saber de nada. Bien, entonces utilice su propia vasija, su propia alma, al ser curioso. Preguntar y preguntar y preguntar es lo mismo que tocar. Toquen y se les abrirá. Pidan y se les dará. Entonces preguntarle al Creador todo lo que usted quiera. Desde quién soy, para dónde voy, qué va a ser de mis hijos, dónde va a terminar el mundo, quién eres, de dónde vienes, qué es la luz. Este señor que aparece allí en YouTube, lo que dice es cierto, es mentira, ¿de dónde lo saca? Pregúntele a Dios tal y como usted lo entienda, pero que sea el Todopoderoso, el Creador del universo. Y el universo no se va a quedar callado. Siempre va a responder a esta necesidad de conocer al Creador, porque fue la misma que recibió Abraham. Abraham quiso conocer a Dios y dice la Parashá Vayerar, y Hashem se apareció a Abraham. ¿Sí? Volvemos a llegar al mismo lado. Que esto ocurra nuevamente, pero ahora en sus vidas. Que Hashem se manifieste en sus vidas y les conceda sabiduría, que les conceda Jomá y Biná, que les conceda luz y que les conceda refuá, el shalom y sanidad en su cuerpo. Gracias por su tiempo. Les agradezco que se tomen su tiempo para observar y mirar estos videos. Que el Creador les bendiga y les guarde y les conceda todas las peticiones de su corazón. En el nombre de nuestro Rey Melech HaMashiach. Amén.